Entramos a un clásico de la construcción de edificios que son las fundaciones, ¿verdad? Para ver el tema de las fundaciones tenemos que hacer la diferenciación también clásica de las fundaciones que están cerca de la superficie del terreno y las fundaciones que están en el fondo, las fundaciones superficiales y las fundaciones profundas. En este tema vamos a referirnos a las fundaciones superficiales, quiere decir a las que están cerca de la superficie, que también se llaman fundaciones directas, ¿verdad? Porque sirven para transferir las cargas que soportan directamente al terreno. Entonces, ya que estamos hablando de construcción de edificios, no estamos hablando de diseño estructural ni cálculo estructural, no estamos hablando de diseñar las fundaciones ni de calcularlas tampoco, sino que estamos hablando de construcción. Entonces vamos a aprovechar de que estamos hablando de este tema, que son construcciones bajo el nivel del terreno, cerca de la superficie y que por lo tanto se tiene que excavar y hacer un trabajo de construcción en ese espacio. Entonces vamos a aprovechar de introducir en el mismo tema otros elementos que no son fundaciones precisamente, pero que su dinámica constructiva es similar, ¿no? Porque igualmente están en el terreno a una profundidad relativamente baja y el procedimiento sigue los mismos pasos. Entonces aprovechamos la ocasión para referirnos a ambas cosas, pero con la advertencia de que no se confunda una cosa con otra, que no se diga que son fundaciones las que no son y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de las fundaciones superficiales, nos vamos a referir a los casos comunes de las mismas. Tenemos los cimientos corridos, ¿no es cierto? Que son los cimientos de elementos alargados, concretamente de los muros. Por lo tanto, son fundaciones que tienen una forma alargada lineal, ¿no es cierto? Una forma lineal, obviamente tienen un espesor determinado. Luego tenemos las zapatas aisladas que soportan cargas puntuales, ¿no es cierto? Concretamente las columnas. Entonces, la zapata aislada es una fundación de una columna, para ser más claros y específicos. Las zapatas combinadas, a su vez, son zapatas que reciben cargas puntuales también. Para el caso de que tenemos, por ejemplo, dos columnas cercanas, entonces en vez de hacer dos zapatas, podemos hacer una. A esta zapata se le llama zapata combinada, ¿sí? Eventualmente pueden usarse más columnas, pero ahí entramos a otro tipo de fundación. Depende, el nombre no es tan importante, ¿no es cierto? Porque el diseñista hace lo que tiene que hacer, le asigna el área necesaria, el espesor necesario, la armadura necesaria, y bueno, que se llame de una manera u otra, lo importante es que trabaje bien. Entonces, y que sea segura, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer que las zapatas combinadas siempre reciben dos columnas para explicarlo, porque va a ser un ejemplo más sencillo, sin complicaciones. Luego tenemos el caso de las vigas de fundación. En este tema de las vigas de fundación hay mucha controversia. Si ustedes exploran un poco, algunos le llaman vigas de fundación a un cimiento corrido en el cual se asientan columnas en línea, ¿no? Como es un cimiento corrido. Por ejemplo, en Santa Cruz es clásico hacer las bardas con columnas cada cierto espaciamiento, columnas bastante esbeltas, algunas veces del mismo espesor que el muro, y no se hace ningún otro cimiento que no sea el mismo cimiento corrido del muro. A eso se le puede llamar viga de fundación porque tiene una forma de viga, ¿no es cierto? Una forma alargada. En otros casos se le llama viga de fundación a un elemento previsto de la forma de una viga, que no necesariamente tiene que ser de un espesor pequeño, que está previsto para que soporte a dos o más columnas, ¿no? Pero no necesariamente es un cimiento corrido porque no necesariamente hay un muro encima de él, sino que es una viga, un elemento que tiene forma de viga y que tiene un desarrollo lineal y en el cual se asienta dos o más columnas. También se le llama vigas de fundación a las vigas que unen dos zapatas o dos cabezales de pilotes entre sí y por lo tanto tienen un muro encima que descarga
sus apoyos vienen a ser las zapatas o los cabezales de pilotes. Entonces es una especie de cimiento corrido, pero que tiene apoyos, no apoyo continuo como es el cimiento corrido, un apoyo lineal, sino que tiene apoyos en sus extremos y estos apoyos vienen a ser las zapatas o los cabezales de pilotes y reciben encima estas vigas el peso de un muro, ¿no? O sea que es un cimiento corrido que en vez de apoyar en el suelo directamente apoya en las zapatas o en los cabezales de pilotes. A eso también hay algunos autores que le llaman viga de fundación. Y este ejemplo también se confunde mucho con otro tipo de vigas que unen también zapatas o cabezales, que son las vigas de adiestramiento de equilibrio, que los vamos a ver un poco más adelante. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que este elemento de forma de viga que recibe la carga de columnas, vamos a aceptar esa idea, cómo construirlas, ¿no es cierto? Luego tenemos las plateas que son una especie de zapatas que tienen muchas columnas, ¿no es cierto? Platea es como si fuera una zapata gigante o una zapata combinada, digamos, pero que en vez de tener dos o tres columnas recibe muchas columnas. Directamente todo un edificio que puede tener 30 columnas o 40 columnas puede tener como fundación una platea, ¿no? Una sola fundación que se llama una platea. Bueno, en el diseño ya el proyectista es el que ve qué tipo de fundación escoger. Generalmente las zapatas aisladas son las que tienen un área de contacto con el suelo, de modo que la capacidad de soporte de la zapata pueda contrarrestar la carga que recibe, ¿no es cierto? Y en el caso de las zapatas combinadas, bueno, son las dos cargas o las tres cargas y obviamente la forma y la dimensión de la zapata tiene que ser tal que contrarreste el esfuerzo combinado de las dos zapatas. Por eso generalmente el área tiene un centro de masa coincidente con la línea de acción de la combinación de las cargas que tengan las zapatas. Entonces son requisitos, ¿no es cierto? En el caso de las eh, plateas, por ejemplo, tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Una situación donde hay muchas cargas verticales y generalmente diferentes entre sí y la zapata, o perdón, la platea tiene que tener la capacidad de soportarles a todas y probablemente en algunas partes haya mayor carga y en otras menos, entonces el diseñista tiene que darle a la platea una rigidez suficiente como para que no haya una deformaciones que por estas causas y también el suelo puede ser heterogéneo, entonces hay numerosas variables que considerar en el diseño y el cálculo, pero el constructor se tiene que atener a las dimensiones, exactamente a las dimensiones, a la posición, a las armaduras que se indican en los planos. Entonces estas son las fundaciones superficiales más comunes y vamos a ver, bueno, olvidé mencionar acá en el número 6 está la losa radier, también hay controversia en este sentido, algunos le llaman a las plateas, le llaman losa radier, ¿sí? Y viceversa. Entonces, en este caso yo me voy a referir a las losas radier como aquellas losas que se utilizan en construcciones livianas y que sirven generalmente como piso de la planta baja y al mismo tiempo como fundación del edificio, de la edificación. Obviamente que para que asentemos una edificación en una losa de pequeño espesor y que está prácticamente encima del suelo, en cambio la platea puede tener la profundidad necesaria y tiene el espesor necesario y se pueden asentar columnas, en cambio la losa radial una losa de un espesor pequeño, pues estamos hablando de 12, 15 centímetros, digamos hasta 20, y en muchos casos no tiene ninguna armadura, en otros casos sí se puede usar refuerzos, si es que se ve por conveniente, aparte de la armadura de retracción, que también si se ve por conveniente se la coloca, y estas losas, sobre estas losas radiales directamente se asientan los muros de una construcción liviana. En Estados Unidos, Canadá es muy común la construcción de este tipo
Creo que todos hemos visto películas donde se hacen construcciones de madera, por ejemplo, este, con paneles, huecos, ¿no es cierto? Se hace todo un esqueleto, inclusive el techo tiene una estructura de madera, entonces todo, una vez que separan los muros y que separa el techo, es todo un esqueleto y luego rellenan ya los espacios con revestimiento externo, interno y algunas veces o generalmente con algún tipo de aislamiento al medio, entonces es un tipo de construcción muy común en otras partes, es una construcción liviana, muy rápida, y también se puede reemplazar con paneles de acero, acero de alta resistencia, muy delgado, muy fino y de acero que tiene una duración y una resistencia muy fuerte al galvanizado, ¿no? A la oxidación. Entonces, esto en nuestro medio hace unos años esto se está introduciendo, ¿no es cierto? Pero es un método bastante común en otras partes y la fundación también, como se puede ver, es bastante común. Acá en Bolivia, en la mina San Cristóbal, que deben tener información cerca de Uyuni, en el departamento de Potosí, hay un campamento de minero, es la mina más grande de Bolivia. Tiene más o menos una capacidad de este campamento de 2.500 personas que se alojan ahí, viven ahí, comen ahí, duermen ahí, etcétera. Y las construcciones son de este tipo, ¿no es cierto? Y están, inclusive algunas están por encima del suelo, sostenidas con zapatas y con pequeñas columnas prefabricadas, de manera que el día que esa mina se cierre, si es que no deciden darle una otra utilidad al campamento, este, tranquilamente ese campamento se lo retira y no queda ningún rastro y se lo puede armar en otra parte, ¿no? O sea, ese carácter también tienen este tipo de construcciones, además de livianas y rápidas, son también generalmente de tipo temporal y relativamente transportables. Entonces estos van a ser, repasando rápidamente, los cimientos corridos, las zapatas aisladas. Cada uno de nosotros tiene que tener perfecta idea de lo que significa cada uno de estos nombres: cimientos corridos, zapatas aisladas, zapatas combinadas, vigas de fundación, plateas y losas radier. Todos estos son los casos típicos de fundaciones superficiales o directas. Ahora, en cuanto a los elementos constructivamente similares, que ya les expliqué por qué los incluyo, nos vamos a referir a los cabezales de pilotes, que son elementos parecidos a las zapatas, pero no tienen esa forma troncocónica, sino tienen una forma maciza y que sirven para, en ellos se empotran la parte superior de los cabezales que están enterrados, de los pilotes, perdón, que están enterrados en el suelo. Los pilotes son lo que llamamos fundaciones profundas, ¿no es cierto? Se llaman profundas justamente porque a través del pilote la carga que soportan se transfiere a niveles profundos del suelo, a estratos que están a profundidades generalmente mayores a 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros, 10 metros, 15 metros, ¿no es cierto? Depende del caso y también de las cargas que van a recibir, porque tiene mucho que ver una cosa con otra. Y entonces estos cabezales, que en muchos casos son muchos, ¿no es cierto? Es decir, son varios, van a soportar una columna, no es que una columna va a tener un pilote, sino que depende de la carga que tenga la columna. Puede haber una columna a la que un solo pilote le resista y le sea suficiente, y otra columna que tiene más carga que necesite 3 pilotes y otra que necesite 20 pilotes. Entonces, los pilotes se agrupan bajo ciertas especificaciones y normas constructivas y de diseño y de cálculo, etcétera. Y estos grupos de pilotes, una vez que están colocados en su lugar, se unen, ¿sí? Con lo que se llama cabezal. Es una estructura maciza de hormigón, de una altura de 1 metro, 1,20, 1,50, depende, ¿no?, del caso. Y en ese hormigón y en ese cabezal resultante, que es una masa, una masa de hormigón con fierro, quedan todos los pilotes unidos. Y luego en esa cabeza o cabezal de pilote se asienta la columna que va a trabajar ahí. Entonces se supone que el cabezal distribuye la carga de la columna en todos los pilotes, ¿no? No necesariamente de una manera exactamente uniforme, y por cualquier irregularidad que pudiera existir en ese caso de que hubiera alguna desigualdad o que hubiera alguna falla
constructiva porque se supone que la línea de acción de la carga de la columna tendría que coincidir con la línea de acción de la sumatoria de las reacciones de los pilotes. Tendría que coincidir, pero en la práctica no siempre es exacta esta situación. Entonces, para cualquier excentricidad que pudiera presentarse, desigualdad en las cargas o también algún momento que se pudiera presentar o de repente la acción de alguna carga horizontal, etcétera, estamos hablando de cosas un poco más complicadas, pero el cabezal tiene que ser muy rígido, por eso es que es macizo, de hormigón y generalmente tienen una gran cantidad de acero. Esta estructura se construye debajo del terreno, pero casi en la superficie, prácticamente en la superficie, porque los cabezales de pilotes llegan hasta ahí y la columna se tiene que apoyar en él. Luego tenemos las vigas de equilibrio, que hace rato me refería a algunas vigas que se parecen a las que le hemos llamado vigas de fundación, y las vigas de equilibrio son elementos que unen una zapata con otra o también un cabezal con otro y que se usan en los casos en que el cabezal o la zapata por cualquier razón tienen algún momento desequilibrante, o como el caso, por ejemplo, de las zapatas excéntricas que están en los bordes de los edificios, donde la columna no puede estar en el centro de la zapata, sino que está en un extremo. Entonces, en ese caso, la reacción del suelo no coincide con la dirección de la carga, por lo tanto, hay una excentricidad que tiende a voltear la zapata, entonces se la equilibra la zapata poniéndole una viga de equilibrio, por eso se llama que une esta zapata desequilibrada con otra zapata que está la más cercana, la que tiene enfrente, y de esta manera ambas zapatas ayudan a soportar ese desequilibrio. Lo mismo se puede hacer con los cabezales que tienen algún tipo de desequilibrio. A esas vigas las estamos incluyendo en este caso porque el trabajo es bastante parecido al de un cimiento corrido. Luego tenemos las vigas de adiosamiento que juegan no el mismo papel, pero también sirven para equilibrar una zapata que está desequilibrada, en este caso no necesariamente por momentos, sino por una cuestión de posible desequilibrio, como si haríamos una mesa que está soportada por una sola pata, ¿no es cierto? Entonces, en determinado momento puede haber un equilibrio, si es que la pata tiene la capacidad de resistir las cargas de la mesa y si es que está colocada exactamente en el centro, no va a haber problema, pero si la carga se desvía un poquito, la mesa se cae, ¿no? Porque no hay un equilibrio con una sola pata. Entonces, ¿qué hacemos? La amarramos para que no se mueva. Entonces, una viga de adiestramiento más o menos tiene esa función, la de sujetar generalmente los cabezales de pilotes que están desequilibrados por alguna razón como esta, por ejemplo, de la mesa de una pata. Un cabezal con un solo pilote tiene 4 vigas de equilibrio en cada costado, siendo cuadrado, ¿no es cierto? Igual que cuando se pone un poste de luz en la calle, que le ponen cables, ¿no es cierto?, para que no se caiga el poste. Entonces, más o menos lo mismo. Y las vigas de adiestramiento se utilizan dos, tres casos de desequilibrio que son clásicos y también se pueden usar en algún otro caso. Y una viga de adiestramiento es similar, ¿no es cierto? Se construye prácticamente a nivel del terreno, pero debajo de él, ¿no es cierto? La parte superior coincide con el nivel del terreno y por eso es muy similar a un cimiento corrido. Entonces, una vez que hemos mencionado los elementos que incluye este tema, vamos a ver algunos aspectos constructivos que son generales para todos los casos. El replanteo en el caso de los cimientos, en el caso de los elementos lineales, le voy a llamar a partir de ahora elementos, ¿no? Salvo que hubiera necesidad de diferenciar alguno en particular. En el caso de los elementos lineales, el replanteo es lineal, ¿verdad? Entonces se establece la posición del hilo y punto, y ese es el replanteo general. Luego se establecerá el ancho del elemento lineal y se marcará para la excavación respectiva. En el caso de los elementos como las zapatas y otros que son superficiales, necesitaremos seguramente 2 hilos que nos marcarán la posición de la columna. Y luego, en base a este replanteo general que nos indica el punto, el eje de la columna, si es que fuera el eje, entre paréntesis, entonces hacemos el replanteo específico que nos dará los anchos o la forma, si es que fuera, por ejemplo, un cabezal de pilote, entonces tendremos de forma triangular, entonces
trazaremos el triángulo en relación al punto de la posición de la columna. Eso es muy delicado, ¿no es cierto? Ya hemos explicado un poco que tiene que haber la coincidencia necesaria de los ejes. Una vez que se tiene replanteado el elemento, entonces se procede a la excavación. Como son excavaciones relativamente superficiales, generalmente se trata de que las paredes de la excavación, vale decir los taludes, sean verticales y nos sirvan de molde para el hormigonado respectivo. En algunos casos esto no es posible por las condiciones del terreno o por cualquier otra razón, entonces en ese caso vamos a tener que hacer algún encofrado. Acá tenemos un par de ejemplos de lo que estoy diciendo, porque tenemos una excavación corrida. Aquí están los hilos que nos muestran la posición. Fíjense, este hilo para estos dos tramos, este otro hilo para este tramo, seguramente aquí hay otro hilo, y están haciendo la excavación sin ningún soporte, sin ningún puntal, sin nada. Se nota que el terreno es bastante cohesivo, los taludes son prácticamente verticales, no hay necesidad de ningún cimiento, por lo menos en esta fotografía y en estas circunstancias, porque si llueve la situación puede cambiar o si hay una carga acá, ¿no es cierto? Inclusive, fíjense, la tierra la han descargado contigua a la excavación, seguramente porque eso les sugiere que no hay ningún peligro, entonces lo están haciendo. En este otro caso, en cambio, vemos que le han puesto soportes, ¿no? A la excavación y también se nota otro tipo de material, ¿verdad? Otro tipo de material más suelto y también se ven los hilos aquí, acá en ambos casos y se nota inclusive soportes para los soportes laterales que han puesto. Entonces son casos que el ingeniero tiene que evaluar y hacer lo necesario. Una vez que se tiene la excavación, el fondo queda removido, por lo tanto siempre es aconsejable hacer una compactación, ¿sí? Generalmente en estos trabajos que son relativamente chicos porque son excavaciones no muy profundas, entonces se puede hacer una compactación por pisón. Aquí vemos un pisón metálico, en nuestro medio también se utilizan pisones de hormigón vaciados en un balde, en una olla, qué sé yo, y sirven como pisón golpeando, ¿verdad? El fondo. Acá vemos que se está usando una compactadora mecánica a motor. Entonces es bueno, el siguiente paso, compactar. En algunos casos, como vamos a ver, encima del terreno ya compactado y en la profundidad indicada en los planos de excavación, se vacía una capa de hormigón, como podemos ver aquí, una capita de hormigón. Fíjense que en este vaciado, por ejemplo, la excavación ha sido mayor que el tamaño de la zapata. Por eso se han visto obligados a poner un encofrado. ¿Por qué habrá sido así? No se ve que el terreno sea muy deleznable, sin embargo, así lo han hecho. Hay un encofrado y también está el talud vertical y resulta bastante más grande que la zapata. Y bueno, eso en términos de dinero es una pérdida, ¿no? Porque hay mayor excavación, mayor hormigón. Acá también podemos apreciar la plantilla en el fondo. La plantilla es una pequeña capa de un hormigón que sirve para nivelar el fondo, para darle cierta estabilidad, porque si está lleno de tierra y de piedras, es más difícil hacer el replanteo, porque no nos olvidemos que sobre esa plantilla seguramente han trazado la posición exacta y la dimensión exacta y la forma exacta de la zapata, y en ese lugar han puesto este marco que parece que está prefabricado porque no tiene ningún soporte lateral, y de esa manera han ubicado con toda precisión la posición de la zapata, que a su vez tiene una posición exacta en relación a la columna, que aquí se ve su armadura. A la derecha podemos observar una zapata ya vaciada, ¿no es cierto? Ya está hormigonada, con su armadura al centro, que es un pedazo de la columna, un pedazo de acero de la columna. Acá se va a empalmar el acero de la columna y fíjense la forma. Acá tenemos la coronita de la zapata, que es un poco más grande, fíjense, que la columna. En el futuro vamos a ver este pequeño espacio que se le suele llamar corona o cabeza de la zapata, fíjense, generalmente es así más grande para que aquí se apoya el encofrado de la columna cuando ya se construya la columna. Y la forma tradicional, ¿no es cierto? Troncocónica, esto está hecho a mano, no se ha usado un molde para darle esta forma. Y abajo la parte, la base de la columna, que ya no la llegamos a ver, está dentro de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, ahí está un ejemplo.
El encofrado, si es necesario, como ya se dijo, la armadura en todos los casos, según el tipo de elemento que estemos hablando, pero aprovechamos para ver aquí la armadura de la zapata. También podemos apreciar unas piedritas ahí al fondo, ¿no es cierto? Y son separadores, ¿no? Para que la armadura no se pegue al encofrado en ninguno de los lados, porque tiene que haber un recubrimiento para la armadura. Acá se puede apreciar que es un recubrimiento bastante pequeño, ¿no? Debería ser por lo menos 5 centímetros, acá parece haber un poco más. Y también al fondo no se aprecia, pero debería o debe haber algo que eleve la armadura, no puede estar asentada en el hormigón ni en el terreno, ¿verdad? Entonces debe haber algo porque se nota un poquito la sombra de los fierros que deben estar a cierta elevación. En esa armadura se amarra el canastillo, fíjense, aquí está los fierros longitudinales de la parrilla o de la armadura de la columna están doblados y se amarran a la parrilla de abajo, se le llama parrilla a los fierros cruzados que están debajo, y estos fierros longitudinales de la armadura de la columna se amarran ahí, o sea que le sirven como patas, como apoyo, y bueno, los estribos, ¿no? Se nota cuando se hormigona ya queda de esta manera. Entonces, luego viene el hormigonado según el caso, ¿no es cierto? Vamos a usar la palabra hormigonado para referirnos a tres acciones sucesivas que siempre se tienen que hacer con el hormigón. La primera acción es la colocación, ¿verdad? La colocación del hormigón, supuestamente que todo ya está listo, armaduras, encofrados, todo lo que haga falta, está limpio, compactado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegamos a la etapa del hormigonado, quiere decir colocación, número uno, curado, número 2, y desencofrado, número 3, ¿no es cierto? Entonces esas son las tres acciones que siempre las tenemos que hacer cuando hablemos de hormigón. No, no vale si fuera un examen, digamos, si se pregunta qué se tiene que hacer y si se responde hormigonado, vamos a suponer que incluye las tres cosas, así como yo en el texto también voy a usar esa palabra. Pero si alguien pone colocar, se coloca el concreto, bueno, le voy a poner y qué más, ¿no? Está incompleta la respuesta porque faltaría el curado y el desencofrado, o si ponen solamente el curado, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos a ver el primer caso, la construcción de cimientos corridos. Ya sabemos lo que son. Hay diversos tipos de cimientos corridos dependiendo del material. Hay algunos que son de ladrillo. Aquí tenemos un par de ejemplos, ¿no es cierto? Un cimiento de un muro y está hecho de ladrillo. Ya tenemos otro en construcción. Y bueno, no hay ningún secreto. La mampostería se construye como siguiendo las reglas que se conocen. Luego tenemos los cimientos de hormigón ciclópeo, que tampoco el replanteo, ni la excavación, ni la compactación no tienen ningún secreto. Normalmente en estos cimientos corridos no se hace una plantilla, el encofrado si es que necesita, y el hormigón ciclópeo, que es un hormigón en el que se usan piedras grandes que se colocan, fíjense, no es que se tiran, ¿no? Sino que se colocan las piedras de manera que se traben. Aquí se aprecia un poco más, aunque ninguno de los dos me convence muy bien, pero sirven como ejemplo. Se coloca una capa de hormigón, una capa de piedra, las piedras se van colocando de manera que entre ellas, entre hormigón, aquí no está muy bien hecho. Fíjense, estas dos piedras están casi chocando, acá atrás también se ve, no debe ocurrir eso. Hay una regla que se llama la regla del puño, donde entre piedra y piedra debe haber un puño de distancia por lo menos para que entre hormigón en todo su perímetro, tanto horizontalmente como verticalmente. Vale decir que cuando se pone una capa de piedra sobre otra, tampoco deben chocar las piedras, debe estar sobre hormigón. Ninguna de las dos imágenes me resulta muy convincente, pero nos da una idea de lo que es el cimiento corrido. En ambos casos se ve, aquí hay un encofrado, aquí no lo hay. Bueno, pero aquí ya está vaciado, seguramente había, y en ambos casos está bastante alto el hormigón ciclópeo, ¿no? Generalmente es a nivel del terreno y por lo tanto la excavación queda adentro y no es necesario poner estas tablas, y aquí también parece que está sobresaliendo. Bueno. Luego tenemos el ejemplo de los cimientos corridos de hormigón armado. Como podemos apreciar, bueno, no se aprecia mucho tal vez aquí en esta imagen, el cimiento corrido de hormigón ciclópeo o el cimiento corrido de ladrillo tienen una altura, ¿no es cierto? Tienen una altura
y que podríamos decir más bien es una profundidad debajo del nivel del terreno. Una profundidad porque siempre es conveniente que una fundación tenga una profundidad porque así se la protege de la erosión y todo, aunque probablemente en el cálculo de la capacidad de soporte no sea tan necesario porque algunas veces las cargas son muy leves, como en el caso de una barda, por ejemplo, y no se necesita una gran profundidad para encontrar una capa de soporte del suelo que sea capaz de aguantar esas cargas, pero siempre es conveniente hacer una profundidad para proteger el cimiento, sobre todo de la erosión y también de la infiltración de aguas que aflojan el suelo y deforman el cimiento o el muro que está encima. En otros países hay reglas que obligan a que sea mínimo 70 centímetros un cimiento corrido de profundidad, pero en nuestro medio hasta de 40 centímetros se hacen cimientos. Porque en el caso del hormigón armado, entonces no necesitamos rellenar todo el hueco. El hormigón armado, como es armado y tiene acero, va a tener la capacidad de soportar las deformaciones. Por eso estos fierros que vemos transversales acá en un cimiento corrido que como se puede ver tiene desniveles, en el caso de los terrenos desiguales o desuniformes, se pueden hacer desniveles para que no, en algunos casos no resulte muy profunda la fundación. Ese es el caso de esta imagen. No era la intención, digamos, pero podemos ver las armaduras que todos estos fierritos transversales son los que van a soportar la posible flexión que haya cuando el muro que se supone que va a actuar en la parte central, entonces va a deformar, va a intentar que la fundación los extremos laterales de la fundación se doblen hacia arriba, se flexionen hacia arriba. Entonces estos fierritos transversales juegan ese papel de soportar esa flexión. Y los fierros longitudinales simplemente son fierros que sirven para unir estos otros, porque si no hubiera los fierros longitudinales, estos estarían sueltos y desordenados y a espacios diferentes, etcétera. Acá podemos ver un cimiento de hormigón armado ya vaciado. Normalmente el cimiento de hormigón armado es un cimiento de espesor pequeño, ¿no es cierto? Llenamos esto hasta cubrir la armadura y ese es el cimiento, pero para que no quede enterrado el cimiento y el muro, sobre todo el muro, no podemos construir el muro sobre el cimiento así porque el muro va a quedar bajo el suelo. Entonces generalmente se construye una especie de viga encima que vendría a ser el sobrecimiento. Y aquí podemos apreciar claramente esta viga de la que estoy hablando, o sea que finalmente el cimiento corrido de hormigón armado tiene la sección como de una T invertida. Acá podemos ver que la parte de abajo de la T, que es esta, ya está vaciada y podemos apreciar la armadura del palito de la T, ¿no? Como está invertida, está arriba y es una armadura similar a la de una viga, pero fíjense que está empotrada acá abajo, ¿no? O sea que si siguiéramos con el mismo procedimiento y antes de vaciar pudiéramos ver la armadura completa, entonces esa armadura de la viga del sobrecimiento estaría aquí, ¿no? Aquí donde estoy indicando, ahí estaría la armadura. Y una vez que vaciemos la parte de la T invertida, la parte de arriba, que en este caso está abajo, va a quedar así, ¿no es cierto? Con las armaduras que hemos dicho que estarían al centro, solamente se verían parcialmente. Entonces luego se encofra en ambos lados, como encofrar una viga y se vacía esta parte más. Y recién encima viene el muro que fíjense el nivel que ya tiene esta viga en relación al terreno, bueno, da como para que el muro esté protegido del agua o de la erosión. Entonces, más o menos esa es la descripción, acá está todo eso y bueno, continuaremos la próxima.